Se vendrá la largue. Hablábamos recién en el interbloque de los chicos acá en APU TV que estamos atrapados, ¿no? En Argentina no podemos dejar de hablar de economía por las sucesivas crisis cada vez más increciendo que estamos transitando en nuestro país. Para profundizar un poco más, para tratar de encontrar por lo menos la punta al ovillo de la crisis endémica, que ya creo que hasta deja de ser una crisis cuando está repetida, nos vino a visitar Roberto Feletti, quien supo ser viceministro de Economía de la Nación y también secretario de Comercio, cosa que yo no sabía. Bienvenido, Roberto Feletti, a Gelatina. ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. Gracias por la invitación. ¿Cuándo fuiste secretario de Comercio? Fui secretario de Comercio durante el gobierno de Alberto Fernández entre fines del 2021 y mediados del 2022. Che, ¿y tenés una lectura sobre lo que fue la gestión de un antecesor tuyo, Guillermo Moreno, hoy también, otro que está tan en boga en las redes sociales? Sí, por supuesto, yo compartí gabinete con Guillermo Moreno. Cuando yo fui viceministro de Economía, que el ministro era Vudú, Guillermo era secretario de Comercio, así que interactuábamos mucho. Ahora él habló muy bien de vos. Cuando fue el encuentro de economistas, dijo Axel Kicillof, mandó a Roberto Feletti su representación, dice es muy importante porque sabe mucho de finanzas. Guillermo no reparte elogios gratuitamente. No, a ver, digo, nosotros compartimos más de 2 años de trabajo. Fue un periodo, pues yo creo que uno cuando fue secretario de Estado, no me tocó ser ministro, pero 2 veces secretario de Estado de la Nación, tiene que hablar de su gestión. Si, claro. No, si yo vengo acá y digo, habría que hacer tal o cual cosa, alguien puede preguntar legítimamente, ¿y vos qué hiciste cuando... Nos vamos a morir de exceso de diagnóstico, otras cosas que también circulan mucho. Entonces digo, a nosotros nos tocó protagonizar una etapa entre mediados del 2009 y fines del 2011, en la cual la economía 2010-2011 creció un 10% el 2010, 6% el 2011. Digo, esa gestión... Los años felices. Esos años felices, esa recuperación de lo que era la recuperación de la crisis 2008, que se había traducido también en una derrota electoral leve, pero derrota al fin en la provincia de Buenos Aires en el 2009, se convoca a Vudú, Vudú me convoca a mí como viceministro, y iniciamos un trabajo acompañado por todo el gabinete, en el cual estaba Guillermo, también Hernán Lorenzino, de acuerdo o nivelación del sector externo. A fines del 2009 eso provoca una fuerte expansión de la economía. La verdadera recuperación en B que todavía estamos esperando ahora. Esa fue una recuperación en B fuerte, porque la economía había caído en la crisis, en el 2009 había caído, y tiene una recuperación muy potente, producto de un ordenamiento real del sector externo. ¿Qué es un ordenamiento real, Roberto, del sector externo? Nosotros tuvimos primero, hicimos el segundo canje de la deuda, es decir, el primer canje lo hace Labaña en 2005, el segundo canje lo hace Amado con su equipo en el 2010. Era canje con quita, ¿no? ¿Cómo? ¿Era un canje con quita? Era un canje con una quita de 2/3 y con un premio. Si nos acompañás y la economía crece, vas a cobrar más. Está asociado al crecimiento de la economía. Y la economía creció. Con PBI, la economía creció mucho. Ese canje dio certeza, es decir, pasamos al 90%, me acuerdo que fuimos primero al fondo, con el fondo acordamos una hoja de ruta, después recibimos dinero del fondo no condicionado, lo mismo que recibió Alberto Fernández por la pandemia, los derechos especiales de giro, eso era por la crisis, ordenamos los bancos de inversión y por supuesto tensamos en ese momento con Redrado la recuperación del uso de reserva para pagar deuda. Eso creó una estabilidad y un impacto muy favorable. Digo, no hubo una adhesión más del 90%. Me acuerdo que Clarín buscaba la forma de decir, no, pero todavía hay 3,5%. Bueno, claro, porque el fondo dijo, si ustedes pasan el 90%, en esa época no había preocupación por los buitres. Si ustedes pasan el 90%, porque en ese momento estaba el 76%, va a crear un clima de estabilidad. Llegamos al 92,5%, 92,4%. Me acuerdo que festejamos en el Ministerio de Economía un gran trabajo de Lorenzino también, no quiero robar méritos. Se hizo un gran trabajo y bueno, en ese crecimiento que también significó que por algo más allá de lo luctuoso que fue la muerte de Néstor, la visión que tuvo el país de Cristina haciéndose cargo del país en un momento tremendamente doloroso. Que se da en medio de todo este proceso. En medio de todo este proceso. También es cierto que esa contribución del crecimiento económico, que se hizo con salarios altos, ese fue el dato, creo que si revisás las series, se sale hacia adelante con salarios altos.
ese crecimiento económico es también lo que define políticamente que se elija a Amado de vicepresidente. Es el premio de reconocimiento al equipo de economía. Al equipo de economía. Que habían transitado. A mí la me tormenta. toca encabezar ese equipo, a mí me toca encabezar la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires, que me va muy bien. A Amado es vicepresidente, Hernán lo elige ministro de Economía, y compartimos con Guillermo gabinete, y yo interactuaba casi cotidianamente con Guillermo. Después los medios Un equipo que- se ensañan con Lorenzino. Hay toda una etapa de proceso de demonización muy Sí, fuerte. después voy a decir lo que incluso me dijo Guillermo cuando yo presidía Presupuesto y Hacienda como diputado después, ¿no? En el 2011, 2015. Guillermo, un día que estamos tratando la ley de mercado de capitales, me dice, olvídate el Ministerio de Economía que vos conociste. Pero bueno, eso es mucho después. Yo creo que en ese momento se trabajó bien, se trabajó bien, y supongo que eso lo hará que Guillermo diga lo que dice. Pero en la realidad, los datos puros y duros, por eso yo digo siempre que hablar de lo que uno le tocó estar, hacer o aportar, fue que la economía creció un 10% del 2010 y un 6% del 2011. Y la elección se ganó con un 54%, por supuesto mérito de Cristina, no, nosotros hicimos nuestro aporte. Che, y en esa época empieza la inflación. ¿Cuándo empieza el problema de la inflación para vos? El problema de la inflación en Argentina es un problema que es lo que siempre tratan de quebrar, de puja distributiva. Cuando la economía se expande, y en Argentina se expande con empleo y salario, si no, no hay expansión de la economía. Mercado interno. La economía en Argentina, los trabajadores alcanzan un buen nivel de vida, los sindicatos cuando hay pleno empleo tienen mayor capacidad de claro. negociación, se ponen más densos. Sí, hay que convivir. Hay que convivir. Entonces, cuando eso ocurre, la respuesta de los empresarios a esa puja es la suba de precios. Ahora bien, vamos a poner... en todo esto juega los dólares que vos acumules en el Banco Central, el sector externo. Es muy importante tener espalda, ahorros. Cuando vos tenés sector externo fuerte, un banco central rechoncho fuerte, bueno, ¿por qué nosotros decís estabilizamos el sector externo? Porque reunimos una masa crítica de 11.500 millones de dólares, de las cuales una parte importante, más de la mitad, fueron las reservas del Banco Central que usamos para pagar. O sea, lo que nosotros dijimos en ese momento, en el 2009, hacia los agentes económicos, no me gusta llamar mercado, los agentes económicos poderosos, señores, el pago de deuda por los próximos años está garantizado. Hasta acá la tengo. Acá está. La tengo acá arriba. Acá está, ya hicimos el canje, eso creó un clima de flujo positivo y calma. Ahora, siempre está, cuando se agota, cuando empieza, hay tres problemas que Cristina aborda y lo aborda bien, con los recursos que tiene, y en eso hay que destacarlo también a Axel, ¿no? Ahí es una gran diferencia que yo tengo con Guillermo. Guillermo Lenzo es muy crítico. Muy crítico, yo no. Yo creo que la lidió y la lidió bien. Hay tres problemas. Uno, la energía. Es decir, cuando vos expandís, en ese momento, a diferencia de lo que pasa hoy, la energía era un factor de retracción, tenías que importar. Dos, es el cambio de actitud de Brasil con Dilma, que piensa girar más hacia el BRIC y menos hacia la UNASUR. Es decir, hay tensiones en los acuerdos que habían hecho Néstor y Lula. Al punto que nos afectó económicamente. Sí. Cristina tiene esas restricciones externas. La energía, que es un factor endógeno. Un factor externo es la relación con Brasil, que cambia. Y el tercer factor es que, bueno, la reestructuración de deuda también hay que pagarla. Quiero decir, si bien fue conquista, si bien fue muy beneficiosa para el país, tenés obligaciones. Tenés obligaciones que cumplir. ¿Y eso qué hace? Que el empresariado se retraiga. Buena parte de la fractura que se produce en el peronismo, que es histórica, cuando faltan dólares en todos los episodios peronistas, la crisis del 53-54 en Perón, La possequía. la tremenda crisis que vive 73-74 el peronismo, la crisis Menem-Duhalde por la salida de la convertibilidad, siempre ahí es Massa que lleva un sector del empresariado a decir vamos a buscar otro esquema. Y esa es la tensión del 2013. Ahora, ¿qué te decía un empresario por esas épocas? Cuando ustedes llegaron en el 2003, mi facturación, la masa salarial representaba un 25% mi facturación. Hoy representa el 40%. Claro, facturo mucho más, pero también... Pero también se reparte. Yo le digo, bueno, pero tenés más. Bueno, pero voy a tener energía. Ahí empieza el sector externo. Voy a importar insumos. A los empresarios no les debe encantar que llegue ese gremio, le patee la puerta. No, me lo dijo explícitamente. Me dijo, antes yo, como los salarios de convenio
era más bajo, yo podía definir un salario por escritorio. Podía ir a un escritorio, si había alguien que estaba bien, iba y le pagaba. Cuando estamos hoy, el delegado me manda el listado de sueldos y yo los tengo que liquidar. Claro. Bueno, esa pérdida de poder social también juega, ¿eh? También juega. Más allá de la restricción externa. Y además tuve una pregunta, espero no marear a la audiencia porque tiene algún nivel de complejidad que a mí mismo me cuesta formularla, pero, viste, bueno, siempre se dice... Trataremos de responder... Además, Guillermo te reconocía como especialista en finanzas. Vos sos fuerte en finanzas, ¿está bien eso? Sí, yo fui presidente de Banco Ciudad y vicepresidente de Banco Nación. Me decían, bueno, viste, hay un axioma que se repite en el kirchnerismo, yo creo que es problemático, esto de los empresarios ganan un montón de plata con el kirchnerismo, con el peronismo en general, vamos a ampliarlo ya que estamos usando distintos periodos históricos, más luego, en algún momento, por esta disputa de poder con los gremios, porque quieren tener un proyecto político más propio, terminan aboliéndolo para poner gobiernos ajustadores que atentan contra esa rentabilidad. Y la paradoja del empresario que termina mordiéndose como una serpiente que se muerde la cola. Ahora, viendo mercados, viendo bolsas, viendo finanzas... Tenés un fracaso de las élites argentinas. Eso pasa. Y el ejemplo más palmario es Macri. Así como yo te digo que nosotros tuvimos 11.500 millones de dólares y contribuimos a que terminara una elección con el 54%, Macri tuvo 45.000 millones de dólares y perdió en primera vuelta. No. Fracaso más grande. Sí, el dólar por voto, para calcularlo. Le da mal. Pero ahí yo, charlando también con gente del mundo de las finanzas, me decía, está bien, me decían, puede ser lo que vos decís, gente que no era peronista, por supuesto, pero me decía, lo que pasa es que cuando llega un gobierno liberal, las acciones de las empresas argentinas a nivel internacional tienden a dispararse. Entonces, las empresas tienen menos flujo, menos ventas, menos rentabilidad, pero el capital, en términos accionarios, pasa a valer más. Entonces ganan plata igual. Es relativo eso, ¿eh? ¿No es verdad? No es verdad, porque en el 2001 había pánico, incluso el grupo multimedio más importante de este país, de que hubiera una compra hostil por la baja de las acciones. Totalmente. Claro. Digo, eso no es exacto. No es que tenés un shock necesariamente. Gana Milei y crecieron las acciones. Sí. Cuando ganó Macri también. Sí, y después... Pero la curva... Cuando empiezan las devaluaciones porque se la fugan todas, digo... Se la fugan todas, chihuahuencha. Y ese es el tema más grave. Vuelvo a insistir con Macri. Macri tuvo 65.000 millones frescos del sector privado y 45.000 millones del Fondo Monetario, 110.000 millones de dólares. Le disponibilidad un quinto del PBI. No pudo ganar la elección. Bueno, y no pudo ordenar un sector. Porque, a ver, ¿qué le podés imputar al peronismo en general y a nosotros cuando nos tocó? Bueno, que no financiamos la inversión. Los brasileños tienen el Banco Nacional de Desarrollo, le dice... Sí. Todo consumo y nadie invierte. Y nadie invierte. Hay un momento que el salario tiene Siempre lo mismo, Roberto, ustedes todo consumo. Claro, hay un momento que el salario tiene que dejar de financiar el consumo y tiene que financiar la inversión. Eso es lo que se intentó con el Congreso de la Productividad, en parte con el Pacto Social, pero esos acuerdos siempre lo tensan al peronismo, se fractura y pierde el gobierno. A veces por métodos violentos, otras por elecciones. Ahora, eso es cierto. Ahora, no es menos cierto que las élites, con un caño de plata como el que tuvieron concretamente con Macri, no pudieron organizar un modelo conservador. Vos podrías organizar un modelo conservador de salarios bajos, más industrial. Sí, yo hoy no lo diría tan linealmente, hace algunos años atrás sí, pero vos podrías, digo, el viejo esquema que planteaba en su momento Pinedo abuelo de modelo agroindustrial en el 40, no el Pinedo de los 30, o que plantea el Consejo Agroindustrial Argentino, siempre fracasa efectivamente porque los empresarios no se organizan y porque el peronismo no aporta alguna cuota de, bueno, vamos a tratar... Gobernabilidad. De gobernabilidad. Bueno, esa sí es una discusión, pero la realidad es que las élites argentinas son un fiasco. Lo voy a poner como título de nota, Roberto. Pero son un fiasco. Las élites argentinas son un fiasco. Pero a ver, mira esto. Bolsonaro puede ser una bestia peor que Macri. Sí. ¿No? Ahora, Bolsonaro llega y dice, yo voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo, voy a abrir la economía al mundo. No puedo hacer nada. No tocó nada. Color de Melo, lo mismo. Porque las élites... No, Color de Melo le dieron un boleo. Sí, 1 año y medio duró. Las élites le dijeron, no, flaco, esto no. Habrá algunos tipos de traje, otro de uniforme, no sé. Van y le dicen, no, jefe, esto... Acá no. No puedo mover un papel. Bueno, acá Macri... inexplicablemente pudo hacer lo que hizo y llevársela. Vos no podés traer 110.000 millones de dólares y llevarte 86.000 para afuera.
No hay país que aguante en esa lógica. La mayoría pagas intereses. Hay un fracaso del movimiento nacional y popular y hay un fracaso de las élites. Y esa convergencia es la que está provocando que tengamos a Milei como presidente, que es un fenómeno argentino. Estamos en un empate catastrófico. Sí, hoy es lo. Bueno, y siempre es la búsqueda de romper el péndulo, salvajemente la dictadura. Menem no, Menem. Hay una discusión, algún día habrá que dar. No sos tan crítico. Sí, soy crítico porque se podían haber hecho otras cosas, pero también es cierto que tenía límites a escala mundial y a escala interna. El Estado quebrado por la hiper y Estados Unidos hegemónico absoluto no daba para mucho para hacerse el loco. Pero quiero decir... Antes que nos escapemos, miren, chiquitita. Pero ahí también fracasa la burguesía nacional, ¿eh? A mí, porque primero lo llama a ellos. Yo me forjé militando, yo soy de la generación 2001, me forjé militando contra Menem. Ahora, yo creo yo que también, yo fui parte del Frepaso, ¿no? Claro. No voy a ocultar mi pasado. Pero yo creo que la demonización de Menem se oculta la responsabilidad del alfonsinismo, del Estado que deja Alfonsín. Bueno, sí. Hay mucha indulgencia con el gobierno de Alfonsín. Sí, hay mucha indulgencia con el gobierno de Alfonsín y creo que también el plan Bungibor, que es la primera etapa de Menem, todos me van a preguntar de qué está hablando este. Bueno, Menem intenta un plan con los grupos económicos nacionales. Un plan con la burguesía local, con las élites. Y acordar un proceso privatizador más nacional, menos extranjerizado, y fracasan. Porque las élites son un fiasco. Las élites argentinas son un fiasco. Pero son un fiasco, digo, son una cosa que no se puede creer. Pero estamos un poco atrapados, Roberto, porque salvo que nos dediquemos a abolir la burguesía, que todavía no entramos en esa fase. Eso requeriría un movimiento nacional y popular más clasista. Que no es nuestro caso. Que no es nuestro caso porque el peronismo siempre hizo alianza de clase. Lo que se podía haber ensayado y que... Mirá, cuando yo estuve en el Ministerio de Economía y por indicación de Amado, de Vudú, trabajamos mucho con las 120.000 empresas medianas, esas que son pyme hay 400.000, hoy debe haber menos, pero... no las chiquitas. No, empresas de más de 100 empleados, buen nivel de facturación, ¿qué hacen? Articulan con la cúpula y usan a las pymes para financiarse su propio capital de trabajo. ¿No? Tercerizan algunas cosas. Hacen un esquema y sobreviven. Muchas... esas tienen espalda y dinámica con las cuales habría que trabajar y buscar... acuerdos. Digo, ahí haría falta un Helbar, digamos, si querés, un líder empresario que tenga una visión nacional. Ahora, Galperín, vos que te imaginas, un Galperín, un Runfla, también lo mismo, chabón, que bueno, eso es un poco lo que dice Varoufakis de la tecnofeudalismo, de alguien que logró convertir en esclavo a los productores y a los consumidores. Bueno, eso es un tema que ahí volvemos al clasismo, digo, eso... O sea, agarra a los productores y le dice, bueno, si querés vender, ponete en mi portal. Y vos si querés comprar. Y en una ciudad como Buenos Aires, que tiene grandes avenidas comerciales, y todas casi la ciudad de la Argentina, no quiero decir solo Buenos Aires. Pero vos agarrás desde la Plaza San Martín por Santa Fe hasta Puente Saavedra. Vos sos porteñísimo. Sí, yo soy porteñísimo. ¿Y bostero, no? ¡No! ¿No sos bostero? ¡No! ¡Jamás! ¿Sos gallina? Claro. No lo sabía. No se te ocurra decir eso. No sé por qué te he identificado como bostero. No sé por qué. Te digo, viste que en soy general, plateísta de River, no. Pero el peronismo se asocia a Boca. No, ¿por qué? Hay una poderosa. En general. ¿Dónde saca? En tal caso se lo asociará a Racing, por ser hijo, pero. Racing se lo concedes. Pero. Está el debate si Perón era de Racing o de Boca. Pero no le gustaba el fútbol. Bueno, pero la gente viste que en Argentina, aunque pero no era lo que definiríamos un presidente futbolero. Néstor sí. Néstor fanático de Racing. Sí. Pero no Perón. Vuelvo para acá. Entonces, fracasa Macri. Cuando volvemos con Alberto, de vuelta, uno suponía, recién contabas que fuiste funcionario de gobierno de Alberto, uno suponía que íbamos a poder, bueno, entonces sí corregir muchas cosas. Bueno, evidentemente... de todo, obvio. Pero... Evidentemente, si vos pensás el gobierno de Macri y el gobierno del Frente de Todos, porque no quiero poner solo a Alberto, fue una coalición que gobernó, por alguna razón, desde 1916 para acá, hay un gobierno constitucional que no tiene el peronismo y el radicalismo orgánicamente en el gobierno. No tenés... A ver, el radicalismo se desgasta en ser furgón de cola de Macri y creo que el Frente de Todos agota la visión del peronismo. Los partidos de masa constitutivos de la Argentina, por primera vez en más de 100 años de historia, no están presentes en un gobierno constitucional, menos orgánicamente, digo, ¿no?
Eso no es un dato menor, eso es una crisis política severa que de algún modo hay que reflexionar. Y me parece que el gobierno de Alberto Fernández quedó, y es lo que yo viví, discutiendo sus propias realidades estas. Primero, aborda la pandemia y tiene grandes éxitos en la salud pública. Sí, 80 puntos imagen de Alberto. Pero aparte objetivamente la tasa de mortalidad fue menor que la de países como Estados Unidos. Sí, claro. El incremento, digamos, siempre se mide por incremento de la tasa de mortalidad por el COVID, fue menor. Quiere decir que el sistema de salud pública respondió. Ahora, frente a ese sistema de salud pública, nadie sale a defenderlo. Nadie dice, ¿qué se discute el vacunatorio? Pobre Ginés, ¿no? Sí, quedó. Bueno, ahora la realidad es que la tasa de mortalidad de la Argentina estuvo por debajo de la de Estados Unidos y muy por debajo de la de Brasil. Bueno, ese es un punto. El otro punto... Pero nadie lo ofendió, entonces después Milei te gana con la cuarentena más larga e inútil del planeta. Eso, pero todo inchequeable, pero... Pero lo que es chequeable es la tasa de mortalidad. Sí, claro. Eso es chequeable. Eso es un dato objetivo que dice la Organización Mundial de la Salud cuando pone las tablas. Eso es chequeable. Ahora, volvemos a la cuestión económica. Había una decisión de no confrontar con el poder económico. Y era inevitable la discusión con el poder económico. El proceso de reestructuración de deuda que hace Martín Guzmán está bien. Lo aborda en la pandemia, no era urgente, ganó tiempo, sí, logró el objetivo de ganar tiempo y eso es un mérito de Martín, pero estamos de cara a un proceso que tenía que haber tenido otra discusión y que tenía que haber sido junto con el Fondo Monetario. En el sentido de que el FMI era responsable de la plata que le habían revoleado a Macri. Obvio. Y de cómo se había administrado. Mínimamente tendrías que haber hecho una presentación a la Haya. Ponerle que no sirve para nada. Y no sé. No, claro, te queda antecedente. Pero vos tendrías... Bueno, mirá a Cristina... Martín un poco pechó. Mirá a Cristina... ¿Puedo decirlo? No sé, eso queda a criterio tuyo. Yo conversé con él, no puedo decir que cuando estuve en el gabinete me trató mal, pero tuvimos diferencias. ¿Discutiste en ese Sí, momento? con él y con Culfas. Más con él que con Culfas. Esto es un chisme, pero te lo... Queda entre nosotros. Lo tiro. No, lo que digo es, a ver, Cristina, cuando se enfrenta a fondos buitres, violentamente y duramente, Sí, el claro. patrio buitres, logra, que después lo aprovecha Martín bien, logra que nunca más una reestructuración de deuda que sea aceptada por más de 2/3 de los acreedores pueda ser desbaratada por un ataque especulativo como fue la nuestra. 92,4% de aceptación y un tipo con el 1%, Paul Singer, te la desbarata. Sí, y deja para los demás. Ese reclamo que hace Cristina en los foros internacionales termina siendo que cuando Guzmán va a la reestructuración de deuda, ya quedaba claro que si había 2/3 de aceptación a la oferta, Ya está. quedaba firme. Bueno, ese fue un mérito, por eso yo creo, el fondo le da a Argentina por encima de lo que le hubiera tocado como país, que eran 25.000 millones de dólares, le da 20.000 más. Sí, casi el doble. Casi el Y Alberto rechazó 10.000. Casi el doble, y Alberto rechazó 10.000. ¿Tuvo mal en rechazar esos 10.000, Alberto? Yo creo que depende, habría que haber discutido en ese momento. ¿Para qué? Los 10.000 ¿Para palos. qué? Porque nosotros, yo te digo, queda mal. Ahora, lo que fue imperdonable del gobierno de Alberto es haber dilapidado 30.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Dónde estaban? ¿Dónde quedaron? Claro. Permitiste a las empresas que accedieran al mercado oficial de cambios para reestructurar sus propias deudas privadas. Eso que se llaman nadie los le dólares. dijo- Claro. Bueno, pero ese es el núcleo de fracaso del gobierno de Frente de Todos. Porque vos tenés ahí una En holgura. materia económica, el núcleo de fracaso fue subsidiar las deudas de las empresas. Exactamente. Bueno, ahí tenés. Yo creo que desperdiciar. Vos tuviste 2020, que fue la pandemia, con una caída fuerte en la actividad, que la recuperás en el 2021, y eso habla de la vitalidad de la economía argentina. 2020, 2021 y 2022 podrías, yo no digo que atesores todo el superávit, pero podrías haber atesorado de una oferta de 30. Néstor te hubiera atesorado todo y un Más. poco más. Llegás ahí y te miraba la billetera. Y más. Sí, todo te hubiera atesorado. Bueno, si vos te parás frente a los acreedores privados y frente al fondo con, ponele, 25.000 millones de dólares más arriba del Banco Central, Muchachos, tengo 25 palos. ¿Negociamos? ¿negociamos? Bueno, además, nadie te presionaba. El clima de pandemia hacía que en el 2021 nadie te atacara. Y el otro punto, que lo viví yo, nosotros
llegamos y congelamos precios, 1.500 productos de una canasta básica, de producto para consumo medio, medio bajo. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, Cuando estabas de secretario de Comercio. Sí, cuando llegó en octubre del 2021, retrotrayendo precios a julio. ¿Por qué? Porque decimos, esta canasta tiene que calzar con la canasta básica alimentaria. Nosotros la pobreza, bueno, eso es más complejo. Pero la indigencia la vamos a combatir así. Y de hecho, si mirás los números de indigencia de ese último trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022, bajan. Digo, vos vas a combatir... Y ahora está descontrolado. Bueno, vos tenés que asegurar una canasta básica alimentaria, regulada. 1.500 productos, estaba metido todo. Me cuestionaron porque estaba el vino, que yo me acuerdo que dije un trabajador no tiene derecho a tomarse un vinito. Fue todas las goriladas típicas. Fue una larga polémica, bueno, pero era eso. Y después, eso funcionó hasta la guerra de Ucrania. Si vos te fijás, y son datos, por eso hay uno que habla de lo que hizo. Febrero del 2022, la inflación núcleo daba proyectada a 45% anual. Que era mucho, pero era 45, no era... No, es un montón, pero hoy tenemos 300 anual. Bueno, por eso, 270, el interanual dio 271. Bueno, ahora cuando estalla la guerra de Ucrania, la tonelada de trigo que valía 25.000 pesos, spot, contado en Rosario, se va a 41.000 pesos. Y lo mismo pasa con el girasol y el maíz. Dos jugadores, Ucrania y Rusia, en el mercado internacional de grano, girasol, maíz y trigo, te disparan, te rompen todos los acuerdos de precio. Ahí yo reclamo cupos de exportación y mayores derechos de exportación. Claro. Bueno, no lo logro, digo, no hay los consensos. De hecho, se arman los fideicomisos, en ese marco los fideicomisos de trigo y aceite que funcionaron, podrían haber tenido un destino mejor, pero bueno, algo funcionaron en la contención del precio de la harina, pero no había una decisión del gobierno de avanzar sobre una renta extraordinaria. De hecho, ahí en favor de Martín Guzmán es cuando él quiere poner la discusión del impuesto a las grandes fortunas, pues acá hay una renta extraordinaria por stock. Claro, porque solo acumulando bolsa y de golpe valía 25.000 pesos y vale 41.000. No es que es una ganancia extraordinaria por... ¿Y con Alberto discutiste en esa época? Sí, hablé. Sí. ¿Qué impresión te quedó, Alberto? A ver, vamos. Alberto, yo llego ahí por un pedido de Cristina. Digo, sí. ¿no? Yo llego ahí por un pedido de Cristina. Y después cuando yo decido que no puedo implementar la política de precios, hablo con Cristina, lo único que me pide Cristina es que no haga un portazo, digamos. Claro. Mirá, uno imagino que se queda medio caliente, ¿no? En esas situaciones. Sí, pero yo soy prudente. Mirá, Alberto, creo que él estaba convencido en que la capacidad de negociar del presidente y de sentar a todos los actores en una mesa y hablar con argumentos racionales era suficiente. Y los hechos no evidencian eso. Yo lo entrevisté alguna vez a Alberto y me quedó esa imagen, un tipo súper racional. No, muy racional. Pero el mundo no funciona así. No, pues si el mundo lo gobernaran las ideas, estaríamos en otro mundo. Claro. Digo, no pasa eso. Digo, yo creo que Alberto, insisto, de hecho, él cuando salí del gobierno me reconoció la labor, digo, no podría decir nada de él. Cuando yo me comunicaba con él, inmediatamente me atendía. No, eso no tengo. Pero cuando le digo, voy a ver a Curfa, le digo, y vamos, presidente, se rompieron todos los acuerdos de precios por un factor externo, la guerra. Tenés una guerra, tenés que tener un programa de emergencia. Y que Argentina no podía aumentar esa rentabilidad, digo, si las exportaciones argentinas de golpe crecían. ¿Eso no le generaba una rentabilidad al país? ¿Le permitía ganar más plata? Sí, pero el problema acá es que los que ganan más plata después no hay derrame, digamos. La única forma de derrame... Las retenciones. Sos un retencionista. El modelo... Sí. Yo creo que la renta extraordinaria tiene que subsidiar la industria. Y también estás de acuerdo con el proyecto. El peronismo nunca quiso sacar competitividad del salario. O sea, nunca podía haber industria con salarios bajos. Tenía que haber industria con energía y con un subsidio de la renta extraordinaria del agro. Ese es el modelo. Te falta decir que hay que hacer costos. Estás en la misma línea de lo que... Pero es que ese es el modelo peronista. Ahora tenés más renta extraordinaria porque ahora tenés la energía y los minerales. Con lo cual el modelo industrial puede ser mucho mejor. Che, ¿y el impuesto a las altas ganancias? ¿Cuál es tu posición? No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que haber? Pero si el sistema tributario argentino es regresivo, descansa en el IVA y dos impuestos transaccionales. El impuesto a los cheques o impuesto a las transacciones internas y el impuesto a las transacciones externas, que es el impuesto país. Y el impuesto a las ganancias ahora va a volver a pasar
que una parte importante la van a aportar los trabajadores. Digo, dejémonos de bromar. Y el impuesto a los patrimonios para un país que ha blanqueado su élite tener 100.000 millones de dólares afuera. No quiero hablar si tienen las cuentas. Claro, porque ellos te dicen, no, hay 100.000 millones de dólares. Es un capital que ya paga impuestos, te dicen. No, si se lo fugaron. ¿Dónde lo pagaste? Pero aparte habría que grabarlos en exceso para que la traigan de nuevo. Ha blanqueado casi una quinta parte del PIB. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Pero blanco, ¿eh? Fueron, vinieron, dijeron, tomen. Hola, tengo 100.000 palos que no sé bien de dónde saqué. Acá, ¿me lo aceptás en el banco? Exactamente. Sí, obvio. Desastre. Bueno, eso pasó con Macri. Escúchame, pero tengo una pregunta, Roberto. En estos tiempos de autocrítica, ¿no subestimamos los kirchneristas la inflación en algún momento? Bueno, es 20, bueno, es 30, bueno, es 40, y en algún momento esto se fue a la mierda. Pero las políticas del peronismo para combatir la inflación obviamente tiene que haber planes de estabilización, macros. A favor de un plan de estabilización. Yo estoy a favor de un plan de estabilización porque, dos cosas. Primero, plan de estabilización arranca por lo externo, por los dólares que juntás en Banco Central. ¿Sí? Vos, dólares. Primero hay que tener dólares. Primero tenés que tener. Sí, no. Te resuelve la interna de peronismo, te resuelven los precios. Fíjate mi ley con el ancla fiscal. Yo estoy de acuerdo, dólares, más dólares. Vos tenés que tener un sector externo robusto. O sea, exportar mucho. Robusto. Exportar parece una cosa. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Néstor fue el acuerdo con Brasil, digamos. La mejor inserción internacional que Argentina tuvo en toda su historia, que le dio autonomía, que le dio competitividad a su industria, fue Brasil. Y fue Lula. Porque la relación Lula-Néstor. Porque me estás diciendo que Dilma ahí también. Dilma quiso hacer otra cosa y bueno, los hechos después demostraron muy mal. Que no le fue bien. Sería largo para hablar. Pero vos, con Brasil nosotros logramos exportar autos, ¿sí? 350.000 autos por año, que ya me van a decir que importaba, que el balance de divisa, 350.000 autos por año, con el SMATA, el sindicato mecánico, mejor pago de Latinoamérica. O sea que no sacabas competitividad del salario. Eso es un orgullo. Sí, claro. Bueno, digo, entonces vos esa ampliación... Pero la cuenta dólar me tiene que dar positiva. Esa ampliación, bueno, pero si vos vas en un camino, nosotros nos daba por ahí negativo con Brasil, pero nos daba positivo con Bolivia, con Paraguay, digo, exportabas industria al resto de Sudamérica, ese apalancamiento que tenías. Con ese eje... Ibas logrando que tu mercado interno ampliado, que siempre dice Argentina, son pocos habitantes, el mercado bueno, ahí tenías un mercado interno ampliado, que era Sudamérica. En ese marco, y ojo, el otro sector que tenías mucho superávit y que podía funcionar con un mercado interno ampliado, era el norte de África. Argelia, Libia, que después, pasó cosas que pasaron. No Angola, porque te acordás que en su momento... Con Angola también, y Angola, cuando se eligió Angola tenía dos virtudes. Era el país que más había crecido en el mundo, 23%. Por el petróleo, ¿no? Y el petróleo. Bueno, claro. Crecimiento y petróleo. Me gusta. Ahí habían ido los brasileños. Claro que Lula también había tenido una política. Obvio, con además los negros de Brasil. Hablan el mismo idioma. Claro. Digo, ex-colonias portuguesas. Exacto. Igual que Brasil. Lo que pasa es que en ellos los portugueses se quedaron hasta el 75, un tiempo, mucho más tiempo. Hasta la Revolución de los Claveles. Claro. Pero volviendo al tema, Argentina necesita tener una dinámica exportadora, necesita tener una dinámica exportadora con valor agregado. Ahí hay que escuchar al Consejo Agroindustrial Argentino, ¿no? No es que hay que negarlo. Hay que sentarse. Hay que sentarse y hablar. Y el otro punto que es muy, muy importante es que vos tenés que tener un mercado interno robusto que te permita amortizar los costos de infraestructura de ese apalancamiento. ¿Qué es amortizar los costos de infraestructura? Y yo Roberto? trato de vender todo al mercado interno y los costos, cuando yo hago costos, divido por unidades producidas y las unidades excedentes trato de exportarlas y el dumping de otros países me deja a costo variable. Quiere decir... Los remanentes. El costo de la fábrica lo hago descargar en el mercado interno. Esto lo hacen todos los países del mundo, no es una genialidad. Obvio, claro. Estoy diciendo. Ahora, necesitas acuerdos. Vos cuando haces una integración regional, acordás mercados. Bueno, en el textil, ¿qué vamos a hacer en el textil? Bueno, ustedes tienen fibra natural. ¿Por qué la ropa argentina es tan cara? Estuve viajando por afuera, es todos caros menos la ropa. La ropa es más barata en Roma que acá. Sí. Es una locura. Sí, y vivo en Flores. Y ellos, vas a Cuenca, sí. Y ellos, o Avellaneda, y ellos tienen un tema
muy importante, que es el valor agregado en el diseño. Y Argentina tiene eso, tiene buenos diseñadores y buena confección. Claro. En fibra natural. Por ahí querés competir con, no sé, una Hering, qué sé yo, te es más difícil. Pero no se trata de competir, se trata de acordar. Y creo que eso es clave. Y el otro punto es la cuestión fiscal. La cuestión fiscal, tenés que tener un sendero fiscal. No podés tampoco decir, yo voy a sostener los estímulos a la demanda monetarios y fiscales. Siempre. Energía gratis, para siempre. No se puede. Transporte público gratis. No se puede. ¿No se puede? No se puede. ¿Por qué no pudimos? Explícame vos la interna de Basualdo. Lo convertís en un componente del salario, o sea, lo que llamamos salario indirecto, porque en definitiva es cierto que vos, y eso es lo que yo quise hacer con las canastas de alimentos reguladas, que la energía, el transporte y los alimentos, que son bienes esenciales que no elegís comer o no comer, No, obligado. muy bien, ocuparan poco espacio del salario. ¿Para qué? Para que el salario le quedara resto para indumentaria, electrodoméstico, vacaciones, qué sé yo. Y esa es una discusión. Ahora, esa discusión tiene que tener un sendero por el cual vos tenés que ir. Claro, te banco un tiempo. Te banca un tiempo, tenés que ir buscando mejoras salariales, tenés que ir viendo cuáles son los mecanismos por los cuales aumentás la productividad del salario. Bueno, vas viendo, vas generando mayor empleo, vas viendo. Esas son cosas que el peronismo tiene gimnasia en eso. Los grandes acuerdos sociales siempre los hizo el peronismo. De hecho, la paritaria es un acuerdo social. Y no habría otro camino. Ahora, se nos fue la entrevista y todavía no llegamos al corazón de esto. El dólar llegó a 1.500, Roberto. Lo que yo aprendí viviendo 45 años en este país, que se va toda la mierda, de vuelta. ¿Se va toda la mierda para vos ahora? Por eso están apurados por desmonetizar. Vos para comprar dólares tenés que tener pesos. Sí. Ahora acaban de decir, lo acaba de anunciar Caputo, que cuando emitan pesos, porque ellos compran dólares, inmediatamente los van a vender en el mercado del dólar financiero para esterilizar esos pesos. Es decir, el gobierno quiere sacar pesos para restringir la suba del dólar. Eso obviamente es enormemente recesivo. Obvio. Enorme. Eso ya lo lograron, la recesión la tenemos. Sí, pero va a ser más profunda. Más recesión. Más profunda. Acordate que en la convertibilidad, en los últimos años de la convertibilidad había deflación. Sí, claro. Y desempleo de 2 dígitos. Bueno. Y a Estados Unidos le dio deflación el último mes, menos 0,1. Sí, y eso que emite, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Estados Unidos hay que ver cómo evoluciona todo lo que es su dinámica interna, que eso puede ser el voto a Trump, ¿no? Parece inminente viendo los papelones que está haciendo Biden Sí, uno detrás. pero más allá de eso, vos tenés un Estados Unidos muy partido entre las costas, lo que llaman ellos cuando la derecha, Trump, dice, bueno, los financistas de New York, los políticos de Washington, los abogados de Boston y los intelectuales de San Francisco, ¿no? Así dividen ellos. Claro. Y en el medio estamos nosotros, que somos el verdadero. El pueblo obrero norteamericano. El pueblo verdadero. Bueno, ahí esa tensión, vamos a ver qué pasa. Ahora, vamos a lo nuestro. Si vos medís el dólar de paridad teórica, es decir, si yo dividiera las reservas de Banco Central, todos los pesos nominados divididos las reservas de Banco Central, es un cálculo, ¿eh? No, todos los pesos que hay más con todos los que pesos. Hay. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto tiene que valer? 2.500 pesos, si quisieras dolarizar. Está barato el dólar. Si quisieras dolarizar, 2.500. Por eso hay una expectativa de devaluación. Todo el mundo, el cálculo que yo hago lo hace un junior. Claro, y te dice, mira el M3, que son todos los pesos nominados, lo divide por la reserva bruta y dice, bueno, estos tienen el tipo de cambio oficial en 1.000. Esto da 2.500. Y no juntan reservas. El problema fundamental de Caputo es haber devaluado 118% y no juntar reservas. Es un pequeño mérito porque debe ser difícil devaluar tanto y no lograr. Y bueno, pero la discusión. Vamos, todo una. La discusión de Axel de su devaluación del 28% a principios del 2014 le dio 2 años de competitividad. Y Prat Gay dijo, los precios están a 15 y no, mentira, estaban a 10. O sea que estuvo sostenido con sostenimiento de la economía. Con lo cual ahí tenés un proceso positivo. Devaluó 118 y en abril, cuando llegaba el momento de liquidar la cosecha, ya no tenía un dólar. No liquidar. Bueno. Fui a Mar del Plata hace poco, estaban llenos del Silo Bolsa. Pero es un fracaso importante de política económica. Y ahora no sabe qué hacer, porque qué sé yo. Sturzenegger viene como le va a resolver el problema. ¿Lo ves a Sturzenegger triunfando? Yo creo que la única alternativa, la tercera sería el tercer gobierno
que perjudica. De la Rúa, Macri, ahora viene con esto. La tercera vencida. Yo ahora lo que, sí dice, esto es yo lo que digo, Sí. que ellos hoy están completamente jugados a un apoyo extraordinario del Fondo Monetario. Necesitan que gane Trump y les diga, che, muchachos, acá tienen otros 50.000. Yo no veo hoy otra salida porque evidentemente en el trimestre de mayor flujo de divisas positivo, que es La cosecha. la cosecha, Ahora, segundo es trimestre, ahora. es ahora, un buen presidente de Banco Central junta dólares en el segundo trimestre. Es ahora. Es ahora, no juntaron, quedaron estancados. Derrotados. Y ese es un problema serio. Por eso yo te decía, un plan de estabilización es externo, es fiscal y también preservar el nivel de actividad. A mí me da impresión, Roberto, que si nosotros el peronismo, el campo popular, la fuerza en que... El Movimiento Nacional y Popular. Ahí va, el Movimiento Nacional y Popular. Lograra una propuesta consistente, bastante como está explicando vos y muchos otros que le está yendo bien cuando miran los números, el mismísimo Axel, Guillermo Moreno. Si lográramos una propuesta concreta en este sentido, che, el problema se resuelve con dólares. Y es así, de exportación más, bueno, tenemos que renegociar deuda. La gente va a volver a creer. Mirá, pero hoy me parece que todavía no terminamos de aclarar el Milei mensaje. es un fenómeno argentino. El mundo... ¿Por qué decís que es argentino y no...? Porque el mundo está votando a favor de Axel, que es Claudia Sheinbaum en México, Sí. Melenchon, que es el líder laborista Kate Camar. Que ganaron ahora después de 16 años. Bueno, laborista, Pedro Sánchez en España, digo, el mundo vota a coaliciones y figuras que tienen mucho que ver con lo que Axel gestiona en la provincia. El mundo está votando lo que es Axel en Argentina. Exactamente. Por eso ¿Esto lo puedo poner en el título de la nota? Puedes ponerlo. Está bien, Yo lo que no, yo... siempre pregunto, Roberto, porque no quiero cambiar el sentido. No, yo me banco lo que digo, me banco mis archivos. Bien. Pensá que son 20 años. No, y Argentina en el medio. Con toda su... Lo que la economía digo, argentina. lo que digo es, ya ahora van a estar todos buscando a ver dónde me la pegan, pero digo por haber dicho eso. Pero lo que digo es, Milei es un fenómeno, digamos. Lula salió de la cárcel, 1 año y medio de la cárcel, se caminó todo Brasil con 75 años y le ganó a Bolsonaro. Por poquito, pero le ganó. Sí, claro, épico. Épico. Lo de Lula, épico. AMLO, toda la mañana hablaba que pone una sucesora. Buena gestión, muy buena gestión. Pone una sucesora que saca el 58% de los votos, que es científica, que feminista. Dólares, buena balanza comercial. México. Dólares, bueno, ahí, hablando de inserciones internacionales, Una buena rosca con los habla, una buena rosca con los yanquis. Un buen acuerdo con Estados Unidos para reindustrializar el país. Un buen acuerdo. Que es el que tendríamos que tener con Lula para reindustrializar la Argentina. Bien. Ahora, el mundo hoy está votando a favor de figuras como Axel. Digo, y eso me parece que es lo que hay que poner en valor. Che, ¿y se lo has dicho a Axel? ¿Te dijo algo eso? No, yo no soy tan chupamedia, no. Axel, lo digo acá públicamente. Rajá, Roberto, siempre lo mismo. Bueno, vamos a ir cerrando la nota, pero ¿qué imaginás para el segundo semestre del año con... Mucha recesión, aumento del desempleo. Recordemos que hace 17 años que no tenemos desempleo de 2 dígitos, desde el 2006. Argentina tuvo 12 años de desempleo de 2 dígitos en 1994. Catástrofe. Hasta que llega Néstor en el 2006, que arranca en el 2003, a bajarlo y llega a 1 dígito en el 2006. Y durante 17 años, aún con Macri, se mantiene ahí. ¿La gestión de Duhalde en el medio la bancás? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Remes. ahí... Sí, yo creo que la devaluación pura y dura que hicieron... A ver, podría... Si no hubiera sido tan dura, probablemente la caída del 2002 hubiera sido menor. También es cierto que alguien me puede contestar, y es cierto que la recuperación hubiera sido más lenta. Sí. Lo que planteaba Rodríguez Sá de hacer una doble moneda, ¿no? Un peso En vez de la B, convertible, la pipa de Nike, lo que está ahora de moda, como la subida gradual. hubiera favorecido menos a la provincia de Buenos Aires, más a las provincias por fuera de la Pampa húmeda, y hubiera tardado más. Eso se le fueron a las discusiones que terminaron como A terminaron. Duhalde le ofrecieron provincia de Buenos Aires en el interior. Duhalde dijo, papá. No, ahí cerró Alfonsín con Duhalde y dijeron, vuelve la provincia de Buenos Aires, devaluación pura y dura, complejo agroindustrial, a full. Afuera, sí. No hinches con el argentino, la doble moneda, no. Una semana duró. Bueno, pero entonces, segunda mitad. ¿Y el dólar qué va a pasar? Va a haber desempleo, va a haber recesión y puede haber tensión cambiaria porque el segundo semestre es un mes al revés. Vos tenés que juntar dólar el primer semestre porque el segundo semestre cuando las empresas producen más y hay mayor demanda de dólares. Por eso siempre se habla de la recuperación del segundo semestre, pero ese es el ciclo normal de la Argentina. O sea, el dólar está barato.
El dólar en estos momentos, yo te digo, si el sector agropecuario te pide un dólar más alto y el Fondo Monetario te pide un dólar más alto y vos no juntás reservas en el Banco Central y Brasil devalúa en 2 meses un 10%, estás en un problema. ¿Vas a de qué valor? No sé, estás en un problema, yo no lo voy a decir. Estás en un problema. Vos tenés 4 condiciones. La devaluación de tu principal socio comercial. Sí. El organismo multilateral al que le debes un montón de plata te pide una devaluación para darte una nueva ayuda. El sector que te provee divisas, por lo menos hasta ahora, hasta que venga la energía, te pide una devaluación y vos no juntaste dólares, después de haber devaluado 118%. Caputo lo hizo de nuevo. Sí, claro, 4 patas. Es el 2018. Cola ladra. No sé, cada uno que saque su conclusión. Y con este análisis tan optimista sobre nuestro futuro. No, bueno, la verdad es que Argentina, pero llegado el caso. ¿Cómo no? Podemos salir, te pongo ya. una esperanza en Axel, mirá. ¿Sí? Estoy diciendo el mundo vota a favor de Yo Axel. voy a confiar, lo voto a Axel. Tenemos un modelo económico para volver a. Yo no te digo al crecimiento, a la racionalidad económica. Argentina tiene hoy, primero, a diferencia ya que mencionaste a Menem, un escenario internacional mucho más favorable porque cuando hay crisis de hegemonía, Argentina Puedes jugar. navega, juega. Segundo, tenés a Lula gobernando Brasil. Tenés a... Lo más a Lula, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, mirá Brasil, sostuvo 80 años de política industrial y las élites en un momento dijeron, bueno, para. Vamos a llamar a un obrero industrial para que... A ver qué onda. A ver si podemos aumentar la base de sustentación. Eso es una visión. Y pensá que es la 8ª economía del mundo y la preside alguien que fue efectivamente un obrero industrial. Sí, le falta el dedo de la mano. Bueno, no es menor eso, no es menor. Y además Lula fue, junto con Néstor, el que imaginó Sudamérica como un escenario de realización económica. Aportó Chávez lo suyo también, no quiero negarlo porque viste que hoy lo esconden. No, aportó Chávez lo suyo. Sí, pero por escala Lula, Néstor Chávez. Pero el cierre Argentina-Brasil a principios de siglo fue muy importante. Y me parece que tenés crisis de hegemonía, un bloque político, económico y militar con el cual vos tenés relaciones comerciales y que quiere jugar con vos. Un líder regional y internacional como Lula que quiere jugar con vos. Tenés minerales, hidrocarburos y agroalimentos. Y bueno, viejo, es un problema de dirigencia. Claro, el problema está ahí, lo tenemos que resolver. Y es también una relación de fuerzas, como suele decir algún dirigente más filorradical. Yo no creo en eso, ¿no? Porque eso es malversar a Gramsci. Pero yo creo que lo tenemos que resolver. Nos vino a visitar Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de la Nación, ex secretario de Comercio. Ya llegó el sábado como llegó. Gracias por venir a visitarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. Tengo la impresión que por lo que es la evolución económica de este país, Roberto, quizás te volvamos a llamar. Bueno. ¿Me volvés? Que sí, si me invitan, sí. Bien. Pongan agua en la próxima, ¿viste? ¿Un matecito? Sí. Ah, un matecito de agua, qué mal. Por el Roberto. Esto fue Agencia Pacurando TV en Gelatina. Nos vemos el próximo sábado.